Ok, muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar la sesión para no concluir tarde, concluir a tiempo. Y bueno, bienvenidos sean todos a nuestra sesión número 2 de semana 2 ya. Estamos ya concluyendo esta semana, esta unidad eh, con ciertos trabajos distintos a lo que hicieron la semana pasada, con actividades donde ustedes pusieron en práctica la lectura, misma que les va a servir para la siguiente semana. Algunos de esos temas se van a retomar y ustedes volverán a hacer otro tipo de actividad a desarrollar. Yo creo que este fue un buen entrenamiento para leer, para emplear estas estrategias de lectura, para empezar a identificar ideas principales, ideas secundarias de un texto, al igual para la elaboración de un resumen y reflexionar acerca de qué aprendimos. Yo creo que cada vez que leemos, eh, la importancia de hacer esa lectura es poder entenderla, comprenderla y tener pues sería lo ideal un dominio acerca del tema, pero sí, por ejemplo, sustraer o extraer más bien la información más relevante de ese texto. Bueno, el día miércoles yo andaba desfasada creyendo que 2 de noviembre era jueves. Para mí ya todos los días se van bien rápido y más cuando ya estamos en estas fechas, ¿no? Que ya pasamos Día de Muertos y ya estamos tocando Navidad, ¿no? Entonces, no sé si para ustedes es lo mismo, las fechas se van rapidísimo ya cuando estamos acercándonos al fin de año. Y bueno, no tuvimos nuestra sesión, sin embargo, les dejé de manera sencilla lo que vamos a tocar en el día miércoles. Yo espero que no haya alguna duda en la realización de actividad. Me parece que no, algunos ya están entregando. Ahorita justamente estaba calificando porque como el miércoles 2 no hubo actividades, pues se juntó un poquito el trabajo. Entonces estoy empezando a calificar a los que entregaron el día miércoles y el día de ayer para que ya puedan ir checando su calificación. Esto de la actividad 1, que es donde hay mayor entrega por el momento. No sé, les pregunto, ¿tienen alguna duda con la realización de la actividad o pudieron checar el video o leyeron o alguna cuestión? Damaso, levantas tu mano. Tu micrófono. Sí, perdón, buenas noches, asesora, buenas noches, compañeros. La duda que yo tengo de los textos que nos envió, ¿tenemos que leer todos o nada más uno de los 7? Uno de los Ah, 7. Ujú. esa era mi duda. Gracias, buenas Sí, de noches. nada, Damaso. Sí, es uno de los 7. Hay quien se ha aventado todos. Sí, es bastante trabajito, pero es importante. Nada más se trabaja con uno de los textos. Digo, algunos de esos textos que vienen en esta lectura lo van a poder trabajar la siguiente semana. Eso ya les va a favorecer bastante. No todos, eso ya lo van a poder checar el día lunes cuando se aperture la semana 3 y ver que no les adelanto ahorita cuáles son, porque ustedes van a elegir el que más les llame la atención, ¿ok? No sé si alguien más tenga alguna duda aquí en el chat con la actividad. Ay, o vamos bien, es entendible lo que hay que realizar. Ok, creo que no. Bienvenidos todos los que están escribiendo en el chat. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta sesión si ahorita no tienen dudas? Pues vemos la parte académica que da el apoyo a todo lo que tenemos que realizar. A mí se me hizo muy interesante poderles comentar esta parte de lectura por gusto y no por obligación. Creo yo que muchas veces, o más bien
se nos impone leer, ¿no? O ya tenemos una predisposición a la lectura creyendo que esta va a ser aburrida o que no tiene un beneficio como tal, ¿no? Que es más importante ponerse a trabajar o hacer otro tipo de actividades que la lectura, ¿no? Sin embargo, la lectura es uno de los procesos importantes para poder mejorar nuestro vocabulario, para poder mejorar nuestra escritura, para poder trabajar la comprensión, ¿no? Para poder entender aquellas características y entender de qué nos están hablando. Sobre todo también hay beneficios en el cerebro, ¿no? Vamos quizá, ¿no? Deteniendo un poquito lo que sería el deterioro cognitivo que tiene que ver, por ejemplo, con el Alzheimer, que es la pérdida de memoria, ¿no? A una avanzada edad por lo regular, o la demencia, o algunas cuestiones que ya con el paso del tiempo, pues empezamos a notar que se nos olvidan más fácil las cosas. Y la lectura nos ayuda mucho a esto, sobre todo también nos da cultura y nos da, pues, temas de conversación, ¿no? Si ustedes ya tienen, o ya tienen, más bien, si ustedes ya tienen este hábito de la lectura, si ya adoptaron un libro, excelente, ¿no? Yo creo que este módulo tiene en particular poder trabajar con extractos de artículos y textos. Creo yo que nos adentra mucho a la lectura, aunque es muy breve el módulo, pero creo que sí nos adentra un poquito a despertar esta curiosidad por la lectura, ¿no? Algunos de ustedes comentan en sus actividades que leyendo tal libro, pues no habían tenido este acercamiento, alguna vez lo habían escuchado, pero no habían tenido este acercamiento con ese libro y les agradó bastante. Yo les sugeriría, ¿verdad? Claro, a medida que ustedes puedan, tener un libro, empezar con algo pequeño, no un libro muy grande de 800 páginas, sino empezar con algo sencillo que los vaya adentrando los gustos. Por ejemplo, en esta selección de ideas aplicables hay diferentes títulos. Hay unos que hablan sobre el deporte, hay unos que hablan de texto científico y hay otros que son literarios y hay diferentes tipos de interés. Yo les sugiero que se acerquen a poder tomar esta parte de la lectura. Les va a ayudar mucho, sobre todo también en el proceso en el que están, que es el proceso de estar estudiando la preparatoria. Muchas veces, pues sí, en la escuela se nos obligaba a leer los libros porque tenían un porcentaje de evaluación. Entonces muchas veces sí era así como que "Ay, lo tengo que hacer, ¿no? Porque si no lo hago, pues pierdo tanto porcentaje". Y la verdad medio leía el libro y me saltaba una parte y avanzaba otra para poder cumplir. Y meramente lo hacía por eso, ¿no? Entonces yo les sugiero que vayan, eh, que vayan trabajando en ello, en poder seleccionar un libro de su interés y hacerse el hábito, ¿no? Por ejemplo, México es de los países a nivel mundial que no lee, se encuentra en los últimos lugares de lectura. No leemos, ¿no? Ni siquiera agarramos un libro en todo un año, ¿no? Entonces, es un poquito alarmante porque eso también demuestra este vocabulario carente que luego tenemos, ¿no? Tenemos una de las lenguas más enriquecidas en comparación de otras, ¿no? Ustedes pueden checar que tenemos una forma de expresarnos en presente, pasado, futuro y sus derivaciones. Entonces, muchas veces no usamos bien ese vocabulario, esa oportunidad que tenemos, pero se pueden, realícenlo. Es mi sugerencia. Si ustedes leen un libro, compartan aquí también en el chat si ustedes ya tienen este hábito de la lectura, que realmente, por ejemplo, en sus trabajos yo vi, ¿no? Que pues lo iba leyendo de camino al trabajo, ¿no? Entonces ya aprovechas más el tiempo en algo que vale un poquito más la pena que ver redes sociales, ¿no? O que estar jugando un jueguito en el celular, ¿no? Creo que vale un poquito más la pena agarrar un libro
que estar pues viendo qué hace el otro en una red social, ¿no? Hay beneficios, yo se los mencionaba, y uno de ellos son las habilidades lingüísticas. Todo lo que no usemos siempre las mismas palabras, sino al momento que leemos y vemos una palabra desconocida, pues la marcamos y posteriormente la buscamos, ¿no? Así como cuando íbamos en la primaria y teníamos que llevar nuestro diccionario y buscar, ¿no? Estas palabras desconocidas, y entonces pues ya tenemos una palabra más añadida a nuestro vocabulario, ¿no? Ayuda a ejercitar al cerebro, es algo que yo les comentaba, por ejemplo, pues lo vamos a tener activos. Una de las cosas que ayuda mucho al cerebro es esto. Como estamos a veces inmersos en el estrés de la vida cotidiana, lo que empieza a pasar con el cerebro es que se deteriora, ¿no? Entonces ya su proceso de ejercitación no es lo mismo. Entonces ayuda mucho esta parte, fomenta el interés por conocer, ¿no? Y aparte también puede ser un buen vínculo con la familia y sobre todo aumentar la concentración. Muchas veces tenemos estos problemas de que somos un poquito distraídos o de que nos desconcentramos fácilmente, y la lectura nos puede ayudar a favorecer la parte de la concentración, ¿ok? Este recurso viene en su plataforma, de lectura por interés y no por obligación, ¿ok? Bueno, para ir nosotros entendiendo cómo viene, ¿no? Podemos leer el libro, podemos leer tal cosa, pero si no vemos, no sabemos cómo se estructura el texto, pues nos puede costar un poquito más de trabajo. Y el texto es un proceso que puede ser complejo porque tiene signos. Esto quiere decir que es el conjunto de palabras que se realizan, ¿ok? Y sobre todo, que tienen estos conceptos y técnicas que nos van a ayudar a asimilar o a tener este conocimiento, ¿ok? Algo que a mí me llamó mucho la atención y yo no sabía que venía de este término o del latín, si ustedes lo ven en el segundo párrafo, dice que viene del latín textus, que significa tejer o entrelazar. Yo la verdad lo desconocía, pero se me hizo un poco interesante porque entonces lo que quiere decir aquí es que se va de una palabra, viene otra y otra y otra, y entonces se empieza a entrelazar una serie de palabras que conforman una oración y que al final ya tiene un significado como tal, que va siendo coherente y ordenado, y que tiene como resultado una información útil o de interés para nosotros. A mí me da mucho la atención porque no la había puesto o no sabía que venía de ese significado, ¿no? Recuerda que ya tenemos diferentes tipos de texto. Ya no solamente son los medios impresos, sino tenemos los medios digitales, tales como, por ejemplo, algún texto que descarguemos, o por ejemplo los de prepa en línea. Tenemos blogs, ¿no? De alguna información que nos llame la atención. Tenemos los chats que muchas veces escribimos en WhatsApp, Messenger, etcétera. Y tenemos forma de comunicarnos con todo el mundo, ¿no? Los textos ya han cambiado en la forma que llegan a nosotros. Para nosotros ir entendiendo el texto, es importante saber sus características. Y las características son dependiendo la función que éste realice. Y esto es, por ejemplo, tenemos los textos informativos, que es una de las actividades que ustedes realizaron, y simplemente su función o su finalidad es transmitir alguna comunicación, ¿ok? Como tal, puede ser una revista, ¿no? Tal vez nos gusta una revista científica, una revista de autos, una revista de cuestiones de belleza, de moda, etcétera. Eso puede ser. O cuando nos dan en la calle un volante acerca de un producto de salud, por ejemplo, o una tarjeta, o cuando leemos un instructivo para un aparato. Tenemos otro que es el de divulgación científica, y que también lo trabajaron en su actividad,
y por ejemplo este tiene que ver con un lenguaje un poquito más especializado, con mayor, ¿cómo decirlo?, determinado en un campo y con un lenguaje que sí es técnico, pero que al fin y al cabo es accesible para las personas que no tenemos ese dominio en el tema, lo podamos entender, ¿ok? El siguiente son los administrativos y son los que competen a nuestro trabajo. Por ejemplo, cuando nos ponen en una vitrina recursos humanos y nos da una información de, por ejemplo, se suspenden labores por festejo de, o el cambio de nómina va a ser a este banco, ya no a tal, o tienes que traer tu constancia de situación fiscal, por ejemplo. Todo eso sería la parte administrativa y por lo regular son formales y por lo regular tienen una estructura rígida, ¿ok? Hasta aquí vamos bien, se va entendiendo la parte, vamos a decirlo, de los temas académicos. ¿Quieren añadir algo o vamos bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Buenas noches, asesora. Buenas noches, Aurora. Bueno, ese comentario que usted hace que según vamos leyendo o vamos ejercitando nuestra mente, eh, yo lo puse porque ya ve que pide pues en el primer, en la primera actividad pide ¿qué descubres? ¿Cuáles son las formas que descubres como para describir la actividad? Y yo sí le puse que mientras iba leyendo, iba ejercitando la mente, porque la noche boca arriba, vas imaginando, ¿no? El relato. Ay, ¿y qué le pasó? Y como que tu mente va, adelantándose de lo que vas leyendo, ¿no? Ay, y estaba soñando, y creo que lo agarraron, y sí lo agarraron, ¿no? Entonces sí vas ejercitando la mente. O sea, eso a mí me pasó, ¿no? Porque como que te interesa, pero te interesa por ir descubriendo, pero también a la imaginación de uno, ¿no? Así es, muy correcto, Aurora. Creo que en particular ese texto de Julio Cortázar tiene esta característica de sí hacer no es un texto fácil de leer como así a la primera, como que es muy fantasioso. Y eso es lo que generan los textos un tanto fantásticos, ¿no? Que pueden tener esta información, pero lo que hace tu mente es lo maravilloso del texto, ¿no? Empezar a imaginar lo que está sucediendo y te puedes adelantar antes de leer para poder saber qué sucede con el texto, a diferencia, por ejemplo, como ahorita lo mencionaba, de un científico que va totalmente plano, ¿no? A la información que se recibe. Es que tiene un poco como de lo real y lo ficticio, ¿no? O sea, como que tiene muchos giros a la vez, porque de repente despierta, de repente ya se duerme, de repente ya se ve aquí, y dices, ay, o sea, sí está como que un poco, yo lo tuve que leer 2 veces, y la segunda vez lo hice en voz alta porque la primera vez lo leí así y como que no le agarraba bien el tema. La segunda vez ya lo leí en voz alta como para retener más información de lo que iba leyendo, ¿no? Sí, así es. Y por ejemplo, son las estrategias de lectura. Es lo que ustedes, por ejemplo, detectan que se necesita para poder entender el texto, ¿no? Muchos de ustedes, por ejemplo, les costó un poquito poner las estrategias de lectura por lo mismo, ¿no? Porque no se dan cuenta que lo que ustedes emplearon es una estrategia de lectura. Es una prelectura, es darle primero una lectura, ok, no quedó 100% claro, estoy como a un 40, le doy una siguiente lectura para empezar a entender lo que el autor me está diciendo,
Creo que esa es una buena estrategia para empezar a entender el texto, porque queremos a la primera entenderle y la verdad no, porque cada autor escribe distinto. Por ejemplo, ahorita este autor es actual, Juan Villoro, está muy ahorita metido en la cuestión del fútbol y la política. Y por ejemplo, también muchos no toman o les gusta, o más bien les gusta el fútbol y puede ser también un tema que pueden trabajar, porque él ahorita es un autor que, si ustedes lo buscan en internet, ahorita está muy en la cuestión política y es muy actual en los textos que está realizando, ¿no? También como sugerencia a la realización de las actividades, ¿no? Bueno, aquí en el chat, aquí tu compañera Cintia te da la razón. Y sobre todo también, por ejemplo, ella comenta, ¿no?, que prefiere los libros que ver las películas. Y cuando ustedes leen el libro y del libro se realiza la película, cambia muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo les voy a compartir, yo estaba más jovencita cuando salió estos libros de Crepúsculo, de la historia de los vampiros adolescentes, que fue una saga de libros, ¿no? Yo me acuerdo que la narrativa del texto me llamaba la atención, aunque la historia obviamente, pues, fantasiosa, pero me adentraba en la narrativa que tiene la autora y la verdad yo imaginaba las cosas, ¿no? Entonces me picaba, me quedaba a 3 de la mañana leyendo y los libros de 500 páginas, ¿no? Pero de alguna manera me ayudó a poder distinguir, esto no viene en la película, pero me ayudó bastante también a fomentar mis hábitos de lectura, con un libro muy básico, y si ustedes quieren decir algo muy banal, pero me ayudó mucho a empezar a adentrarme en un vocabulario, a empezar a ejercitar el cerebro con la imaginación, ¿no? A poder captarme como lectora. Y esa es la idea. Y después vamos viendo cómo van trabajando o cómo se van distinguiendo estos tipos de texto. Yo creo que este módulo es muy interesante, como todos, claro, pero nos adentra mucho a empezar a despertar ciertos aspectos que tiene de beneficios la lectura, que es el pensamiento crítico y la capacidad de análisis, ¿no? Yo les comentaba de este autor Villoro porque él hace una reflexión, ¿no?, en uno de estos artículos que vienen aquí acerca del fútbol. Entonces, por ejemplo, hay quien ama el fútbol y hay quien no nos agrada mucho el fútbol, pero sí sabemos que tiene una influencia muy importante sobre las personas. Entonces, aquí es cuando empezamos a tener este pensamiento crítico de empezar a decir, bueno, sí hay esta influencia importante en las personas por el fanatismo, por las cuestiones económicas, etcétera. Y eso es lo que empieza a generar la lectura, ¿no? Eso es lo que les quería yo mencionar. Ahorita a las 9 les paso la liga para que hagan su registro antes de que se terminen los 40 minutos que nos brinda Zoom, ¿ok? No se me ha olvidado la parte de la asistencia. El siguiente tipo de texto es el jurídico, y en el jurídico lo que nosotros vamos teniendo, y alguna vez hemos tenido un acercamiento a un texto jurídico, es que hay un lenguaje muy particular, ¿no? Tienen lenguajes bastante particulares y sobre todo porque tienen que ver en función de la ley, ¿no? Como tal, tiene artículos, pues tiene estos recursos, ¿no?, para saber cuáles son las leyes que nos amparan, nuestros derechos y obligaciones, ¿no? Sobre todo porque luego podemos reconocer incluso un abogado cuando tiene este lenguaje en específico, ¿no? Es muy sencillo de reconocer. Posteriormente también viene uno que es periodístico. Periodístico quiere decir que son temas de interés general, ¿no? Son temas que tienen que ver principalmente con la prensa como tal, donde hay opiniones que son pues meramente opinión del autor que lo elabora acerca de un tema,
o que hace una crítica o bien hace alguna valoración sobre lo que está sucediendo, ya sea un suceso particular, ya sea un suceso histórico, ya sea un suceso actual, ¿no? Esos son los periodísticos. Los literarios, ¿no? Son los que ahorita están más comunes en el desarrollo de actividades y específicamente es la parte estética del texto, en donde encontramos la novela, donde encontramos la poesía, ¿no? Eso lo podemos reconocer como literario, o la parte, no sé, más de un cuento, ¿no? Como tal. Y los publicitarios, pues simplemente información que tiene que ver acerca del consumo, lo que nos vendan, que nos llame la atención para consumir, ¿ok? Y los virtuales, pues lo que ya conocemos como un blog, si alguna vez hemos entrado o seguimos a alguien porque tiene una información importante, o páginas web como tal, ¿no? Necesitamos alguna información, solamente la ponemos en el buscador y listo. Y ya como último tenemos los didácticos, que son los que están hechos para personas que estamos en un nivel académico y que también los podemos reconocer por los libros, ¿no? Por ejemplo, los libros de texto de primaria y de secundaria. Prácticamente esos serían los didácticos, ¿no? El libro de español, el libro de matemáticas, de cívica, ciencias naturales, etcétera. Estos son los tipos de texto y la función que tiene cada uno. En la actividad, a algunos no les costó trabajo poder reconocerlo, pero hay otros que sí les costó trabajo poder reconocer las características, por ejemplo, de un texto literario, ¿no? Ponían cosas que no tenían nada que ver. Por eso es importante que al momento que hagan su investigación, lean correctamente lo que ustedes están, cómo lo están buscando y qué están buscando y si realmente es la información correcta. Para no, sobre todo, dejen ustedes tanto en la calificación, sobre todo para que no se confundan y no tengan una idea o una información errónea acerca del tipo de texto y su definición. ¿Ok? Bueno, les pongo en el chat la liga de la asistencia. De igual modo, para que ustedes puedan registrarse y me comenten si hubo alguna eventualidad en su registro. Por favor, no se les olvide hacerlo y poner su nombre correctamente. La fecha del día de hoy y número de sesión. Esta sería la sesión número 4. La 3 obviamente no hubo este pase de asistencia, a nadie le afecta porque fue día feriado, ¿no? Entonces nada más para llevar el control para fines de calificación en el periodo final, ¿ok? Ahorita ustedes me avisan. Bueno, vamos a continuar en lo que nos quedan 9 minutos de la sesión para poder retomar la siguiente parte. Y nosotros en un texto creo que es importante que nosotros primero conozcamos la estructura de un texto, así como ustedes emplearon estrategias para poder facilitar la parte de la comprensión del texto, pues lo primero que necesitamos es saber su estructura. Y hay una estructura que tiene el texto. La primero es la palabra. Si no hubiera palabra, no hay texto, ¿de acuerdo? Posteriormente, ya que hay una palabra, se forma un enunciado, ¿ok? Y es el conjunto de palabras que van a tener la finalidad de formar una idea. Ya que está formada la oración, vamos a formar un párrafo. Por eso es importante que cuando ustedes hagan su texto, formulen de manera adecuada el párrafo. Por ejemplo, yo sé que a veces cuando escribimos podemos tener muchas ideas, pero en las sintaxis, que es la forma, ¿cómo decirlo? La forma bien realizada e
pues sí, bien realizada y coherente de un texto. A veces ponemos párrafos de ni siquiera hace un párrafo, pues, o sea, ¿cómo lo explico? Ahí ponen una idea, quienes formulan su enunciado, pero a veces son 3 palabras, ¿no? Entonces como que la idea se corta y se pierde la coherencia del texto. Para que nosotros armemos un párrafo es que tiene una idea central, ¿ok? Por ejemplo, yo nací en Ciudad de México, punto y aparte. Y después, soy la hija de, sí, ok, pero ya la idea como que se nos perdió, ¿no? Podemos formular un párrafo con yo nací en la Ciudad de México, coma, soy la hija de, entonces ya voy formulando un párrafo más sustancioso. Espero que puedan transmitir la idea. Cuando ustedes hacen sus actividades, a veces, les digo, viene un desborde de ideas, está bien, ponlas. Y ya cuando termines tu trabajo, todo lo que escribiste de ese boom de ideas, revísalo. Y entonces vele dando una estructura al texto, vele dando un orden, quita ¿cómo decirlo? Lo que no tiene ese orden, quítalo, ¿ok? Para que para que no entorpezca la lectura de ese texto, ¿ok? Perdón por el ruido. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre revisar el texto, ¿ok? Y sobre todo, que veamos viendo la unidad y coherencia para que tenga sentido. Si ustedes lo leen y no se entiende, corríjanlo, ¿ok? Hagan esta corrección, porque si no vamos a tener dificultades al momento de que, por ejemplo, quien lea ese trabajo, pues no se va a entender, ¿ok? Yo algunas veces sí le hago estas observaciones a ustedes en sus textos para que vayan puliendo, ¿no? La idea es retroalimentarlos, que vayan ustedes trabajando en vías de mejorar esta parte, ¿no? Hay una identificación de los textos, que es, por ejemplo, la introducción, va haciendo también el desenlace o desarrollo y la conclusión. Eso lo van a trabajar en la actividad siguiente de la otra semana. Es importante que ustedes se familiaricen con identificar la introducción, el desarrollo y el cierre, ¿ok? Ya lo veremos en la siguiente sesión del miércoles, para que ustedes vayan un poco entendiendo cómo se maneja esta parte. Pero lo esencial es que cada vez que ustedes elaboren un texto y en ello un párrafo, por favor que sea la más entendible y coherente posible, ¿ok? No se les olvide que cada vez que hacen un texto, este lleva título. Yo ya conozco las lecturas, pero no por eso olviden poner el título y muchas veces lo hacen. Entonces, por ejemplo, ¿no? El de la noche boca arriba, pues ustedes ya empiezan con toda la elaboración del texto, pero ya no le ponen el título y siempre un texto lleva título, ¿ok? Les mencionaba que hay textos que empiezan por una introducción, por un desenlace o planteamiento. Eso nos va a ayudar a que la persona que lo lea pueda entender la estructura y las ideas generales de ese texto, ¿ok? Al igual, el desenlace, que es la parte más esencial, donde hay mayor información y ustedes la están desarrollando en la actividad, ¿no? Por eso dice la lectura del cuerpo textual, ¿ok? Y cuando ya concluyan esta parte del desenlace o desarrollo, poder finalizar con alguna conclusión, ¿no? Las conclusiones e impresiones acerca del texto, del cierre, de actividades, de manera que ustedes ya aterricen todas esas ideas y den sus impresiones y den sus puntos de vista acerca de la actividad, ¿ok? Esto es cuando se solicita, por ejemplo, en una reseña, en un relato como tal, que es algo que ustedes van a trabajar la siguiente semana.
En el resumen yo les mencionaba que el resumen no son sus propias ideas. El resumen es sintetizar información, o sea, de algo muy grande, hacerlo a algo más pequeño que al momento que se lea se pueda entender fácilmente. Ese es el resumen, ¿ok? No se confundan, no lleva como tal esta estructura, pero sí lleva una características importantes que lo hacen ver como resumen. Es, por ejemplo, vamos a hablar de alguna película, ¿no? Entonces, ¿ya viste tal película? Sí, te la resumo, ¿no? Pero te da de una parte muy, muy amplia de la película, se te da la información más importante, ¿no? Te doy el resumen de la película. O no sé, hay un libro muy, muy grande y entonces hay gente que ya ha hecho resúmenes de ese libro y cuando tú lo lees ya te da la información más específica acerca de ese libro, ¿no? Es a lo que voy. Ya nada más vemos la diapositiva 19, cerramos la sesión y nos incorporamos nuevamente. Hay personas que se dedican propiamente a la lingüística, que es la parte de las estructuras como tal, ¿no? La estructura en el lenguaje, cómo se entiende el lenguaje y se especializan en esa parte, ¿no? Por ejemplo, en la parte de los recursos de prepa en línea viene esto, la organización de un texto. Reitero, es importante que siempre sea coherente y ordenado, ¿ok? Este autor hace, ¿no? Identifica 4 superestructuras para poder dar a conocer este lenguaje. Hago pausa porque ya me queda menos de un minuto. Termino la sesión y nos volvemos a conectar, ¿correcto? Por favor, apóyenme en eso. Y ahorita vemos si pudieron hacer su registro adecuadamente. Corto la sesión y nos conectamos nuevamente, por favor. Para que se guarde la sesión en la grabación. Bueno, yo les comentaba acerca de este autor, a mí se me hizo interesante poderlo mencionar para que todos tuviéramos esta información que él desarrolla, sobre todo para que le demos el peso importante a lo que es darle este orden, ¿no? A la elaboración de los textos. No es sencillo, yo lo entiendo, a veces no es sencillo con tanta información, aterrizarla, estructurarla y trabajar en ello. Aquí lo importante es primero reconocer la información que tenemos y sobre todo reconocer las estructuras que tiene los textos, ¿no? Y sobre todo revisar, ¿no? Cómo está estructurada cada característica. Tenemos la narrativa, que por lo regular, como bien lo dice, narra, ¿no? Lo que es con base a un relato, con base como dice aquí, un problema, un conflicto, y sobre todo hay personajes que lo resuelven. Quizá es de lo más común que hemos tenido acercamientos con la lectura, ¿no? O hemos tenido acercamientos cuando hemos leído un libro en particular en una cuestión un poco más literaria. Pero aquí es importante que la narrativa nos va a narrar o nos va a dar toda esta información importante. Es una exposición, ¿no? Acerca de un suceso en particular. Esa es la narrativa. La descriptiva tiene como particularidad, perdón, destacar, ¿no? Atributos importantes como lugares, como situaciones, como acontecimientos y de los personajes que están involucrados. Aquí ustedes reconocerían que se destaca mucho
brindar, ¿no? Estos atributos que nos describe todo, prácticamente todo, hasta colores, lugares, incluso en esta descripción, pues puede desarrollarse la imaginación, ¿no? Por tan descriptivo que suele ser. Y la expositiva presenta las ideas y contenidos de un tema, por ejemplo, en un documento académico, ¿no? Cuando leemos algún texto científico, por ejemplo, cuando no sabíamos nada del COVID, ¿no? Y empezaron a salir, pues en ese entonces, los nuevos estudios acerca del COVID y sus repercusiones o su forma de contagio, etcétera, ¿no? Y nos empezó a dar un poquito más de conocimiento acerca de un tema que era pues totalmente desconocido para nosotros. Ese es el expositivo, ¿no? Son documentos meramente académicos o cuando ustedes, si el otro paso es la universidad, ¿no? Y empiezan a estudiar una carrera, pues va a ser muy común que ustedes tengan que leer documentos académicos, ¿no? Sobre todo carreras que tienen que ver con la salud, ¿no? Carreras de humanidades, por ejemplo, en la carrera de psicología se leen varios documentos académicos por el tipo de carrera que es, ¿no? El argumentativo está orientado a demostrar una afirmación. Este te argumenta, ¿no? Por medio de cierto debate de temas, ¿no? Te argumenta, por ejemplo, no sé, puede ser alguna cuestión de la economía, ¿no? Que tenga que ver, no sé, con la inflación, por ejemplo, algún tema de bioética, algún tema que tenga que ver, no sé, con algún comportamiento humano, animal, por ejemplo, donde se procura, ¿no? Llevar esta parte de demostrar que se tiene la razón por medio de este texto, ¿no? Pero es importante que nosotros siempre identifiquemos más bien, tengamos nociones acerca de cómo están organizados los textos. Cuando nosotros ya lo tenemos identificado, entonces ya podemos empezar, claro, a entender el texto, pero pues también a elaborar, ¿no? Bien, no sé si vamos bien hasta aquí. Creo que es bastante información, ¿no? Para tocar, pero siempre el tenerla nos disipa dudas, ¿no? No sé si tengan alguna duda o vamos bien hasta ahorita. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿No? ¿Vamos bien? ¿No se me están durmiendo? ¿No? Van bien. Ok. Bueno, fíjense, cuando ustedes elaboran un texto, muy bien, muchas gracias. Gracias por sus respuestas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos este vocabulario bastante amplio. Muchas veces los textos son pequeños, o me atrevería a decirlo un poco pobres, porque no tenemos un vocabulario adecuado, un vocabulario más fluido, ¿no? Solamente manejamos ciertas palabras que ya conocemos. Entonces, aquí este autor, ¿no? Él dice, bueno, hay que reconquistar nuestra lengua castellana. Yo les mencionaba, nuestra lengua es de las más ricas en todo el mundo. A pesar de que viene de la lengua española, pues ya se deriva a lo que nosotros vamos un poquito mexicanizando o que la real lengua española también nos va indicando. Pero cuando nosotros tenemos esta amplitud de vocabulario, pues nos ayuda a redactar de manera adecuada, ¿ok? El redactar es conocer la sintaxis de la lengua, qué va haciendo el uso adecuado de acentos, qué va haciendo el uso adecuado de puntos, qué va haciendo el uso adecuado de signos de admiración, signos de interrogación, el uso adecuado de mayúsculas y minúsculas. Yo a veces noto que se comen la mayúscula cuando inician la oración. Entiendo que se nos puede ir por ahí, por la prisa que tenemos de hacer la actividad,
pero hay que tratar de estar atentos en ello, si no, nunca vamos a corregir los errores que tengamos, ¿no? Pero siempre en el aspecto más lógico en la elaboración del texto es que siempre, bueno, por lo regular la oración tiene un sujeto y predicado. Es lo más común, si ustedes recuerdan, nos ponían en la escuela a identificar el sujeto y el predicado, ¿no? Lo poníamos de rojo, el otro de azul, señalábamos cuál es, señalábamos esta identificación para poder hacer esta comparación entre sujeto y predicado, ¿no? Para eso es la cuestión que nosotros primero tengamos este acercamiento en los pasos de la redacción. Posteriormente tenemos que pasar a la parte de corregir el texto, pero para eso también hay que conocer este recurso, que son los marcadores textuales. Ustedes conocieron lo que son las clases de palabras, ¿ok? Eso lo conocieron ustedes la semana pasada, lo identificaron con colores, lo trabajaron en una actividad y lo entregaron, ¿no? A algunos les quedó muy claro identificarlos, a otros les costó un poquito de trabajo, cosa que es normal, pero si ustedes utilizan los marcadores de textuales, les ayuda a ampliar el texto. Y los marcadores textuales tienen diferente uso dependiendo en lo que querramos utilizarlo. Están para introducir al tema o al texto y a veces no sabemos cómo empezar, ¿no? Pero nos ayuda un poquito cuando utilizamos para introducir el tema del texto, ¿no? El objetivo principal de la lectura es, ¿no? Me propongo discutir acerca de estos dos artículos. Y por ejemplo, les ayuda mucho para la siguiente actividad que van a realizar, que es una reseña. Entonces, esto les ayuda mucho como a dar estar como en un trampolín y de ahí brincar, ¿no? Para empezar a elaborar el texto porque ya les da este empuje a que lo realicen, ¿no? También tenemos para iniciar un tema nuevo. Y es aquí cuando ustedes hacen un párrafo muy pequeño y casi como cortado y yo me quedo leyendo, ajá, bueno, y luego, entonces aquí podemos utilizar este marcador que dice iniciar un tema nuevo. Ajá. Con respecto a, ¿no? Por lo que se refiere a, en cuanto a, trata de, ¿no? Acerca de, ya les ayuda mucho a no cortar un texto de tajo y dejarlo nada más como una oración sencilla y ahí volando en una serie de palabras, sino esto les ayuda mucho a poder identificar, ¿no? Por ejemplo, más bien a poder darle, iniciar un tema nuevo, ¿no? Por ejemplo, también se utiliza, el de marcar orden de entrada, y es cuando ya tenemos la oración, ¿no? Y vamos a continuar con el mismo orden de ideas. Y esto nos ayuda mucho también, ¿no? Después, además, ¿no? Que son los más segundos, o enlistar. En segundo lugar, yo mencionaría. En el tercer lugar, me gustaría destacar, ¿no? Por último, finalmente me dispongo a concluir, ¿no? Para terminar con esta reseña, a mí me gustaría destacar, ¿no? Y así ya marcamos un orden. Y el texto ya tiene mayor formalidad, ya tiene mayor estructura, ya no queda como un texto de ala y se va, ¿no? Sino ya va teniendo pues más elaboración. El siguiente es hacer hincapié o demostrar, cuando ustedes quieren reforzar o destacar una idea más importante, habría que utilizar este tipo de marcador. Es decir, ¿no? En otras palabras, el autor comenta, ¿no? Dicho de otra manera, se puede entender que vale la pena decir que el autor comenta
la idea central es el feminicidio. En efecto, estoy de acuerdo con, lo cierto es que, sin duda alguna, se puede destacar lo siguiente. Y para eso se utilizan los marcadores textuales y discursivos, para poder, aquí lo dice, son palabras que sirven para identificar el propósito u objetivo de un párrafo, ¿ok? Y la función comunicativa del mismo y conectan coherentemente con un párrafo y otro, ¿ok? Sobre todo cuando nos quedamos sin ideas. Eso nos ayuda mucho. Cuando ya se nos va la idea, eso nos ayuda bastante, ¿ok? Ya me extendí bastante, la verdad es que son muchos temas que son útiles, pero tienen mucha información. Solamente, ¿cómo se corrige un texto? Asegúrate de hacerlo, asegúrate de haber tocado todos los puntos. No empieces a corregir luego, primero termínalo, date un breve descanso porque el cerebro se cansa, ciertamente el cerebro se cansa. Ya que estés, voy a decirlo, lúcido o fresco, revisa el texto y quita todo lo innecesario, ¿ok? Todo lo que no consideres que es relevante, lo que ya mencionaste y ya se denota como muy rebuscada la información o que ya tiene información que no tiene nada que ver con el tema. Esta sería una forma de corregir el texto. Esto también se los voy a hacer llegar ahorita en el foro aprendiendo esta presentación para que ustedes lo lean. Yo no me quiero extender mucho, pero la idea es esa, ¿no? Que ustedes ahorita que están trabajando los textos, utilicen el lenguaje que tenemos adecuadamente, ¿no? Empiecen y aprendan a corregir sus textos, que se vea que hay un trabajo, una elaboración, unas ganas de entregarlo bien, sobre todo para el aprendizaje. Yo sé que la calificación es importante y ahorita ustedes están muy enfocados en la calificación, pero no hay como aprender, no hay como dominar los temas y empecemos por lo básico. Empecemos por empezar a identificar nuestra lengua y segundo, poner en práctica, ¿ok? Y en poner en práctica hablo de ortografía, poner en práctica todo lo que tiene que ver con el uso adecuado de nuestros recursos. Ya lo mencionamos, pero hay estrategias de lectura, sobre todo cuando ahorita estamos adentrándonos otra vez, ¿no? A la parte de la educación. Hay muchas formas que nosotros podemos tener estas estrategias de lectura. Cada quien adopta la que es más sencillo, pero finalmente son herramientas que nos van a ayudar a entender la comprensión de un texto, saber de qué trata. Yo soy también esas personas que si no le da una doble leída o hasta una triple leída, pues no lo entiende de primera mano, sobre todo cuando son textos un poquito más complejos, ¿no? Hay maneras de, por ejemplo, aquí le hice un muestreo y lo primero es empezar con una predicción de más o menos qué va a leer la lectura sin haberla leído. Ese sería el muestreo. El segundo, pues hace inferencias, que es preguntas acerca del tema, y a veces es muy productiva esta estrategia. La tercera, perdón, es manejar hipótesis, ¿no? Del tema, sobre todo en el texto específico que se trabaje. Y otro que ayuda mucho, que es el punto 5, es relacionar, ¿no? Tus conocimientos previos con con lo que se está dando en esa lectura, ¿ok? Ya eso te da un empuje más para reconocer de qué trata. Lee por partes y platícaselo a alguien, ¿ok? Eso te va a ayudar como trabajar la memoria. Elabora esquemas, muchos se aventaron a hacer mapas, me pareció excelente. Otros se fueron por lo tradicional que es el resumen, pero el esquema, el que es un mapa como tal, les ayuda mucho a sintetizar información. Lo siguiente es, si tienes un libro y ahí vas anotando tus preguntas, tus dudas, palabras desconocidas, etcétera, también
les ayuda mucho para poder con calma leerlo y después va haciendo tus notas o resúmenes. Esas son algunas estrategias de lectura para que no les cueste trabajo al momento que ustedes realicen una actividad, o más bien les sea tedioso o difícil realizar. ¿Ok? Les repito, les comparto la diapositiva, las diapositivas para que ustedes la chequen con calma, y eso es lo que a mí quiero que quede un poquito como claro, que es un resumen, ¿no? El resumen es una exposición abreviada acerca de un tema y se mantiene fiel al texto, no lo cambien, por eso le digo que no puede ir con sus propias palabras. El resumen no puede ir con sus propias palabras. El resumen va fiel y conciso a lo que es el texto, ¿ok? Claro, aquí en el chat te pongo el registro de asistencia. Este puede darse de manera oral o de manera escrita y debe ser claro y objetivo, sobre todo coherente y sobre todo apegado al texto original, ¿ok? No se me desvíen con poner sus impresiones porque eso es lo que no solicita en un resumen. Hay diferentes características que tiene el resumen y sobre todo tiene que ver con la efectividad del uso del lenguaje. No se cambian, ¿ok? De pertinencia, es una adecuación al contenido del documento. Siempre mantener las normas gramaticales y siempre tener coherencia. Sí, repito mucho la parte de la coherencia, pero a veces sucede que el texto ya está realmente, ¿cómo decirlo?, perdido en el espacio, ¿no? Bien, chicos, entonces ya estamos por concluir y solamente tiene esta estructura, ¿no? Tiene una referencia, que es la localización del documento original, y el cuerpo de resumen, que es la representación del contenido original. Hay diferentes tipos de resumen, nosotros nos vamos por el más cotidiano, que es sintetizar la información. Cuando ustedes leen un texto científico viene un extract, que se le llama así, que es una cuestión muy, muy pequeña, donde se destaca lo más relevante de ese texto, y la reseña, que es lo que ustedes van a realizar la siguiente semana, y el compendio, que es la versión abreviada del texto. Así se divide lo que es un resumen. Por favor, ténganlo muy en cuenta, bien, qué es un resumen, a diferencia de utilizar sus propias palabras, porque entonces hablaríamos que es un ensayo, que es pues que lo que sería, por ejemplo, un comentario, ¿no? Eso sería cuando tú expresas tus propias palabras, ¿ok? Bueno, entonces, hasta aquí dejaríamos la sesión. Nos veríamos el día miércoles para continuar con nuestra semana 3, ver las actividades. Espero no haya sido mucha información, pero espero que también hayan tenido los datos importantes, ¿no? Para reforzar los temas. Y bueno, no sé si hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir, ¿no? O todo bien. Asesora, bueno, sí, tiene mucha razón en lo que dice, porque, por ejemplo, en el texto de Carlos Monsiváis, Escuchar con los ojos a las muertas, vienen palabras que yo iba leyendo el texto y hacía como que una pausa, porque, por ejemplo, ambiguamente, inexpugnable, lo iba buscando para ver qué era lo que estaba diciendo, ¿no? Como la palabra dogma, ay, ¿y eso qué significa, no? Para seguir el texto, para saber de qué se trataba. Y sí, tiene toda la razón, porque la lectura pues nos abre otro conocimiento, ¿no? A veces escuchamos
hablar de los escritores que ahorita nos mencionan en las actividades. Y, por ejemplo, Carlos Monsiváis, no sabía muchas cosas de él, interesantes, Ujú, interesante su vida, porque era una persona muy, pues muy culta, ¿no? O sea, dices, órale. em, y andaba metido casi en la vida social, política, literaria y bueno, dices, hoy no, descubres cada cosa de los escritores y aprendes a tener palabras en tu forma de dirigirte a las personas o de entablar una conversación o hasta de decir, me atrevo a hablar de este tema porque pues más o menos sé de qué se trata, ¿no? ujú. O sea, sí tiene la razón y gracias por toda la información y el conocimiento que nos da porque sí nos ayuda mucho para realizar las actividades. Ok, qué bueno, muchas gracias. Yo creo que todas estas lecturas son muy interesantes, sobre todo porque les va a brindar bastante conocimiento. Por ejemplo, si pueden leer el de la vialidad, ahorita no me acuerdo el nombre, pero por ejemplo, vienen cuestiones de derechos que tenemos como peatones y que desconocemos, y esos son los textos informativos. Entonces, ese está muy interesante. La verdad es que el de Carlos Monsiváis, que fue en los años 90, ¿no? Con las muertas de Juárez, no se aleja mucho y ya hablamos ya más de 20 años que estamos viviendo lo mismo, pero ahora peor, ¿no? Entonces, no está muy alejado, la verdad es que yo creo que es el top 1 cuando ustedes eligen las actividades, porque la verdad les invita mucho a la reflexión. Entonces, eso es lo que hace lo que hace la lectura, que nosotros reflexionemos y a veces nos quitemos como una parte de la capa de los ojos para poder entender los contextos sociales que estamos viviendo y la verdad que como país, yo no me adentro mucho en la política ni me gusta mucho esa parte, pero sí creo que nos hace falta mucho leer, ¿no? Leer para poder no dejarnos ir con la corriente, ¿no? De lo que nos dicen, tanto medios de comunicación, de lo que alguien nos puede influir en nosotros. La lectura siempre va a quitarnos. Por eso hay una época histórica que se llama la quema de libros, ¿no? Cuando eh, en Europa había libros prohibidos y eran los libros que hacían que la gente pensara, que la gente analizara, reflexionara. Y de alguna manera, en la parte de las monarquías y de la parte de la iglesia, no les gustaba esta parte. Ustedes lo verán en historia o quizá lo recordarán. Y empezaron a quemar ciertos libros, ¿no? Para que la gente estuviera en una época oscura de conocimiento. Entonces, cuando nosotros leemos, se nos abre el panorama claro de lo que sucede actualmente, pero pues también del vocabulario. Y la verdad es que se nota mucho y nos da mucho, ¿cómo decirlo? Como, no encuentro ahorita la palabra, ¿ven? Por eso es importante leer, pero nos da un empuje bastante cuando nosotros abrimos este panorama del vocabulario, ¿no? Bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos el miércoles. Espero todos, aquí nos hacen la observación, Cintia, que la ladrona de libros, y exacto, es una muy buena opción también para leerlo. Está muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, ya platicaremos, espero que se aperturen más a participar todos, está el chat también, yo sé que a veces es mucha información, pero creo que es relevante y escucharlos también es muy importante, ¿ok? Nos vemos el miércoles a las 8:30, la liga es la misma para entrar, nada más se las publico, ¿no? Nuevamente, y una disculpa por lo del miércoles y mi confusión de días, este, pero cualquier cosa quedo a sus órdenes. Les deseo un excelente fin de semana, descansen todos, hagan muchas fuerzas y nos vemos el día miércoles. Cuídense mucho, bonita noche y que todos estén bien en casa. Bye. Que descanse, asesora. Cuídese. Igualmente todos descansen, pásenla bonito.